a nuestro curso de Biblia de las cartas pastorales. Estamos estudiando primera y segunda de Timoteo. Pero antes queremos encomendarnos a nuestro Señor para que nos bendiga esta tarde con su gracia, de tal modo de poder entender su palabra y poder vivirla. Por eso hacemos presente al Señor en medio nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor su bendición para que podamos entender su palabra y atesorarla en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. En la primera carta nos dimos cuenta de que el apóstol Pablo le escribía a una comunidad que estaba en Éfeso. Ahí estaba la comunidad. Dijimos que más o menos esto había sido escrito por ahí por los 80, 90. ¿Ya? Y se le da la autoría de San Pablo porque lo más probable que un discípulo de él haya escrito estas cartas. Hay otros que dijeron que la había escrito él de puño y letra y que estas cartas quedaron guardadas y fueron encontradas después. ¿Ya? Dijimos que estas cartas eran orientaciones para Timoteo, ¿ya? Para prevenirlo, ¿se acuerdan de las temáticas? Prevenirlo principalmente de qué cosa? De algunas personas que andaban enseñando otras doctrinas, es decir, los falsos maestros. También le da consejo de cómo deben ser las autoridades, los líderes de la comunidad, los obispos y los diáconos. Y también vimos cómo había que preocuparse de las ancianas, ¿verdad? ¿Cierto? De las viudas y de los ancianos. ¿Sí? Eso es más o menos. Entonces esta carta tiene que ver con la organización de la comunidad y la forma de combatir errores, la vida cristiana de los fieles. Y estuvimos leyendo, ¿se acuerdan? Porque la idea es ver lo que dice, o sea, lo que dicen los estudios acerca de las cartas, pero también conocer las cartas. Porque yo siempre he dicho, a veces estudiamos Biblia, todo lo que dicen los teólogos acerca de la Escritura, pero nos vamos del curso y no sabemos lo que dice la Biblia. Y aquí lo importante es conocer la Biblia, saber de qué se trata más o menos Timoteo. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora a ver la carta de Tito. Ya dijimos que él había sido Tito, un fiel discípulo amado. Hay varias cartas que nombran al apóstol Tito como un fiel colaborador de la obra, ¿cierto? ¿Y dónde estaba Tito? Creta. En la isla de Creta, ¿se acuerdan? Ahí estaba, ahí le había pedido Pablo que fuera ya para revisar el comportamiento de estas comunidades, fuera a reforzarlas, ¿sí? Bien, veamos el contenido de Tito. La vamos a leer después, esto solamente va para una introducción. Entonces, capítulo 1, del 1 al 4, los saludos. Ya, del 5 al 16, necesidad de establecer ancianos. ¿Ya? A causa de las personas rebeldes de las iglesias. Entonces es importante tener autoridad, porque si no hay una cabeza visible, se desordena la gente. Cada uno empieza a enseñar y a comportarse como mejor le parece. Y no siempre lo que a uno mejor le parece es lo que Dios quiere. ¿Cierto? ¿Les parece? Me parece. Capítulo 2, instrucción sobre la conducta cristiana para las diferentes edades y trasfondos. Y 3, comentarios finales. Es una carta cortita. ¿Cierto, Domingo? ¿Qué le parece? Es muy bien. ¿Estamos? Ahí está la centralidad de la temática que aparece en esta carta de Tito. Bien. Tema central. ¿Quién me ayuda a leer? Domingo, por favor. Ya. Tema central de la carta a Tito. Exacto. Consejos prácticos al pastor Tito
para que corrigiera las deficiencias de las iglesias de la isla de Creta, estableciendo ancianos, preparando a sus miembros para que con su conducta adornara la doctrina que predican. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la idea ahí? ¿Qué me ayuda? ¿Cuál es la idea? En buenas cuentas, llevar a la madurez a la iglesia. Ya, ¿por qué a la madurez? Porque había una deficiencia. Hay deficiencia. ¿De qué orden? ¿De qué tipo? Comportamiento. ¿Qué más? Cuando sale la conducta, generalmente uno tiende a pensar de inmediato lo que es la parte valórica, la moral y la sexual. La parte moral, ¿verdad? Que tiene que ver con el comportamiento humano, las costumbres. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante corregir las costumbres? Porque según cómo ellos se comporten es lo que van a entregar a la gente que lo y es si se van a interesar o no se van a interesar en su vida. El comportamiento refleja lo que realmente somos. Vosotros sois la luz, ejemplo, y la sal de la tierra. Eso somos, eso es la iglesia. Debemos ser ya la lumbrera que manifieste la sabiduría de Dios. La lumbrera que manifieste la sabiduría de Dios. La luz, la verdad. Como en las dos cartas de Pablo a Tito, ¿qué más dice don Domingo? Como en las dos cartas de Pablo y Timoteo, el apóstol aconseja y alienta de manera personal a un joven pastor que, aunque era muy fiel y estaba bien entrenado, enfrentó continua oposición de hombres impíos que estaban dentro de la iglesia que él ministraba. ¿A qué parábola se parece eso en el Evangelio? ¿Quién me lo relaciona? ¿Quién se acuerda? El último domingo Enfrentó continua oposición de hombres impíos que estaban dentro de la iglesia que él ministraba. ¿Cuál es el Evangelio? O sea, perdón, para el Evangelio. ¿Cuál es el texto del Evangelio? Digamos, no, esto era no exactamente eso, sino Jesús, digamos, los fariseos ¿Ya? trataron de probar a Cristo, trataron de probarlo y con una trampa. Ve, ahí el Domingo nos da un texto. ¿Se acuerda cuando dice que la cizaña crece junto al trigo? Y querían cortar la cizaña. ¿Qué le dice el Señor? ¿Se acuerdan? Que madure, Déjalas que crezcan. ¿Qué más? No sea que cortando la cizaña cortes el trigo. Llegará el tiempo en que el Padre separará la cizaña. Siempre en medio de nosotros, inclusive uno mismo, si se aparta de Jesucristo, puede ir llenándose de ambiciones al poder, etcétera, etcétera, al dinero, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ahí está también esa parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? ¿Cuántas eran? 10. ¿Y qué tenían que hacer? Estar alerta, vigilando. Entonces, si uno no está alerta, vigilando, suceden estas cosas. Entonces, Pablo manda ya a este Tito, igual que manda a Timoteo. ¿A dónde lo mandó? A Éfeso, los manda a corregir estos errores. ¿Sí? No. Con cara, tú tómense un cafecito a ver qué me hizo. La misión de Tito era pasar este apoyo moral y este consejo a los líderes que él iba a establecer en la iglesia. Él iba a delegar, ¿cierto?
iba a traspasar. ¿Ya? Vamos. Varios temas se repiten a lo largo de la carta de Tito. Las buenas obras, la vamos leyendo, ¿eh? La sana doctrina y la fe, la salvación, ¿ya? Y la salvación, 3 puntos. Dios y Cristo son referidos como Salvador. Impresión que Pablo estaba equipando a la iglesia, de la verdad evangélica de la salvación para que las iglesias cretenses tuvieran un Evangelismo. efectivo. ¿Qué salva al ser humano? Las obras. ¿Qué salva al ser humano? La fe en y la gracia que recibimos. Él es nuestro centro. Él nos salva. ¿Ya? Por más que nosotros tratemos de hacer cosas bonitas para ganar, ¿cómo se dice? El favor de Dios, no sacamos nada. Sin la gracia Nada. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Que tiene razón. ¿Verdad? Claro. Porque alguien puede pensar, yo voy a dar más dinero a los pobres. ¿Para qué? No, para estar más cerquita, o sea, para que Dios también me ayude a mí. Yo no estoy haciendo por interés. Claro. ¿Sucede o no, Domingo? Claro, yo puedo hacer un aporte a la iglesia y lo hago por interés. Quiero ganarme el favor de Dios o el favor del pastor para que ore más por mí. O el favor del curita, del sacerdote, etcétera, etcétera. No, Dios nos ama incondicionalmente y Dios nos ha llamado a participar de sus obras para que trabajemos en su obra. Por eso muéstrame la fe, o sea, muéstrame las obras, no, muéstrame la fe por las obras. Porque sin fe, sin obra, no, ¿cómo dice? Se me olvidó. Porque la fe por las obras se muestra. Sí, me enredé, ¿verdad? Claro, es que Santiago, la carta de Santiago es bien pragmática. Tú dices que crees, ya, muéstrame tu fe por las obras. Porque el que cree en Jesucristo, ¿en qué obra debe andar? En las obras de amor, en las obras de justicia. Pero si una persona dice yo creo en Dios y anda haciendo otras obras para enriquecerse, no está en las obras de Dios. ¿Entiendes? Yo creo que el dinero siempre, nunca deja de ser interesante para la gran mayoría de la gente. Es decir, hoy día todavía se compran favores con el dinero. Y hasta en la iglesia también. Que no tanto como hace... Pero el dinero es Dios. No. Acuérdense que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bien, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Lo vimos, ¿se acuerdan? Vimos 1 de Timoteo capítulo 6, por ahí, me acuerdo del versículo. Sí, lo vimos. Ya vamos rapidito para que podamos leer la carta. Aunque es más breve que la primera, porque es más cortita, ¿verdad? Tito tiene mucho en común con las epístolas de primera y de segunda. De Timoteo, Pablo comienza haciendo una exposición de los requisitos para ser obispos, el cual debe ser capaz de copar con los maestros insubordinados que están perturbando a la iglesia. ¿Ya? Capítulo 2. Continúa con mandatos sobre cómo tratar a los diferentes grupos, a los ancianos, personas más jóvenes y esclavos. Todos deben adornar la doctrina con una buena conducta. ¿Cómo le digo yo al mundo que soy cristiano? Con mi conducta. ¿Sí? Si Jesús mismo lo dijo, si no le creen a mis palabras, créanle a mis obras. Es más poderoso. Claro. Finalmente se mencionan enseñanzas respecto a las relaciones de los creyentes para con la